y veamos qué es lo que sucede. Ya, por el momento dejemos esto tal cual, digamos, esto no hagamos muchas modificaciones. Lo que de todas maneras va a suceder, yo creo, es que si ustedes como alumnos deciden hacer una paralización y alguno de ustedes decide seguirla, yo voy a seguir haciendo las clases y subiendo las cosas como corresponde. Pues yo no estoy en paro, digamos, así que no puedo hacerlo de una manera distinta. Ustedes pueden decidir si quieren asistir o no, digamos, ¿cierto? O mirar las clases o no, también es una decisión, pero las clases las voy a subir igual, ¿cierto? Tal cual como lo he venido haciendo hasta ahora. Me daría mucha lata no conversar con nadie, digamos, ¿cierto? Pero supongo que, como te dije antes, a mi edad me puedo aguantar, digamos. Ya. Entonces, bienvenidos a la 13ª clase del curso de introducción a sólido. Veamos si esto funciona perfecto, ¿cierto? Esto era lo que, aquí hay un repaso de lo que habíamos visto. Habíamos visto que podíamos definir lo que se llama, o sea, tenemos una red real en el espacio real definida por estos vectores R. Veamos si podemos poner algo aquí como un puntero. Señor. Entonces teníamos esta red real que se puede definir de la siguiente manera. Esta red real tiene estos vectores unitarios que podrían ser primitivos o no, ¿cierto? Y la idea es que la red real define todos los puntos de la red de esta manera, donde los n1, n2 y n3 son números enteros, ¿cierto? Entonces, si uno tiene una estructura de esta manera, uno puede definir lo que se llama la red recíproca, que es esta, que se define de esta forma, con e elevado a g.r igual a 1, donde van a ser vectores de esta red recíproca, de esta G que tengo acá, todos aquellos o sea, vectores que cumplan con que cualquier vector de la red real que yo ponga aquí, esta cuestión es igual a 1 y se cumple esta definición. Entonces, esta es como la definición operacional. ¿Por qué la definimos así? Bueno, porque sabemos que hay soluciones en el espacio real, ¿cierto? Funciones de onda que tienen la periodicidad de la red de alguna manera, o sea, que las soluciones de las cosas que yo tenga tienen que tener la periodicidad de la red en el espacio real igual. Sea en esta estructura electrónica o sea en esta, ¿cómo se llama? Vibraciones, que son las dos cosas que hemos visto. Entonces, este es el rol que tiene la red recíproca, ¿cierto? Si tiene la gracia de hacer esto, en el fondo lo que yo estoy haciendo es contando en cada oportunidad cada uno de las ondas una sola vez, digamos, ¿cierto? Cuando yo cambio un vector K de una onda que tengo por un G, significa que estoy teniendo en el fondo la misma onda que antes. Entonces es importante que no cuente dos veces cada una de mis soluciones de onda, sino que las tenga que considerar en la primera zona de Brillouin específicamente, ¿cierto? Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos esta es la forma de definir la red real. Esto podrían ser celdas primitivas o no, digamos, ¿cierto? Y en ese caso siempre se puede definir un vector de la red recíproca, un vector unitario de la red recíproca, de tal manera que uno pueda definir de manera análoga a los vectores de la red real. Esta es la forma en que defino los vectores de la red real, y estas son las formas en que defino los vectores de la red recíproca en función de M1, M2 y M3, con los B1, B2 y B3 que cumplen con esta cosa. Si los vectores G los puedo escribir de esta manera, donde M1, M2 y M3 son números enteros, se cumple exactamente esta definición, y eso es lo que uno podría verificar, ¿no es cierto? De alguna forma eso ya lo hicimos hace 2 clases atrás, digamos, ¿ya? Entonces, eso. Entonces,
vimos que otra forma de mirar a los vectores de la red recíproca es como la transformada de Fourier de la red real, ¿cierto? Esa era la última clase, que ahí quedamos en el fondo, ¿cierto? Entonces, la red real uno la puede representar con una función densidad escrita de esta forma. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que hay un átomo en cada punto de la red que están separados a una distancia a. A en este caso sería el vector el vector unitario o la celda unitaria, ¿cierto? Y en este caso también sería primitiva, ¿cierto? Porque contiene un solo átomo por celda. Escrito de esta manera, esta sería la dirección X, ¿cierto? Falta hacerle un label aquí le podríamos poner X al eje. Y la densidad es esto, es la definición de estas funciones delta en cada uno de los puntos donde debería haber un átomo. ¿Ya? Bueno, tal vez habría que multiplicarla aquí por una masa, por la masa que tiene cada uno de los átomos, ¿cierto? Supongo que le pongo una m adelante por la masa de cada uno de los átomos. Y quiero calcular la masa total en una región del espacio, integro eso desde ese valor a ese valor, ¿y qué es lo que va a hacer esto? Esto me va a contar tantas masas como hay en la región donde yo estoy integrando. Entonces, en ese sentido, es legítimo pensar que esta cosa es una densidad, y una densidad es una densidad por unidad de largo. Dense cuenta que la función delta, en general, definida matemáticamente, tiene dimensiones de 1 partido por largo, porque la forma en que uno la define es que f de x por delta de x por d de x, ¿cierto? Por un de x, cuando uno integra eso, me da la misma función. O sea, el delta de x, perdón, el diferencial de x multiplicado por la función delta tiene dimensiones 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo que queremos ver es esta forma alternativa de definir la transformada de Fourier. Y yo creo que yo usé una definición estándar clásica que encuentro en los libros para definir la transformada de Fourier, y la verdad es que no es esa la definición estándar que hay que usar, porque en general ¿cómo se llama? Estas cosas aquí tienen 1 partido por las raíces de 2pi acá adelante. Estos signos podría tener eso, o podría tener el 2pi elevado a 0, o podría tener el signo más aquí o el signo menos. Todas esas de ahí son definiciones alternativas en general, no es que sean incorrectas, lo único que tiene que tratar de que uno mire es que la definición que uno está usando sea consistente con el resto de las expresiones, y yo no hice eso la vez pasada. Así que el signo que hay que usar acá para esta hoja es algo que yo ya les escribí en la clase anterior. Entonces, creo que yo le puse un signo, ahora está dibujado con rojo aquí, que es un signo más el que hay que usar, y yo supongo que eso es lo correcto. Acá esto no tiene ni un 2pi, así que el 2pi tiene que pasar a la definición de la transformada inversa. Esta es la transformada inversa, o sea, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? No, este es el rho de K. El rho de K se define de esta manera, ¿cierto? De esta forma. Y cuando la defino de esa forma, aquí lo que me queda, tengo la parte exponencial de la transformada de Fourier, ¿cierto? Tengo la integral, y aquí tengo que poner la función. ¿Qué función es la que tengo que poner? Esta, la función, toda la función con los delta. Cuando hago esa integral, bueno, sabemos cuál es la receta de lo que dice la función delta. Dice, tome el valor que tiene, ¿cierto? X, cuando usted está integrando, hágalo igual a NA, ¿cierto? Y eso es lo que estoy haciendo, y evalúe la función en ese punto. Entonces, en vez de ser una sola función delta, esto es una suma de funciones delta, entonces tengo que sumar varias veces la función que tengo al frente, evaluada en el punto IKNA. Entonces lo que tengo es la suma de e elevado a IKNA. Ojo, que las definiciones de las series de Fourier, si uno quiere usar series de Fourier,
y transformadas de Fourier tienen que ser equivalentes, ¿cierto? Y la equivalencia, esta es la forma de definir, esto también lo podría usar para definir una serie, ¿cierto? Y en vez de la integral poner una suma al frente, ¿ya? Pero no es el caso de lo que estamos haciendo en este momento, ¿ya? Pero si uno quiere usar las definiciones de la suma y de la serie de Fourier y de la transformada de Fourier, también tienen el mismo problema, de que tienen toda esta libertad de escoger los signos más o menos y los valores de 2π que uno ponga en distintos lugares, ¿no? Entonces, el tema es que esta de aquí es sencillamente la transformada de Fourier que está escrita de esta manera. Y cuando la escribo de esta forma, me doy cuenta que lo que les dije antes, ¿cierto? Que si el valor de K es cualquier vector arbitrario, lo que significa esto de aquí son solamente números complejos de largo 1, ¿cierto? Que cuando yo cambio el valor de K aquí, lo que hago es cambiar la orientación del vectorcito o del número complejo en el espacio, y si es que es un número completamente arbitrario, ¿cierto? Al final, cuando yo sumo sobre todos los n, va a suceder que la sumada final va a ser 0, digamos, ¿cierto? Porque voy a tener como flechitas sumando en todas las direcciones. Eso no sucede a menos que este valor de K sea igual a un valor de la red recíproca G. ¿Qué es lo que llamo G? Es sencillamente el vector de 2π partido por A, multiplicado por un número m, que si lo pongo aquí, pongo 2π partido por A, multiplicado por m, me va a quedar e elevado a i multiplicado por 2π por m por n. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, eso es sencillamente 1 todo el tiempo. Y si sumo sobre un número infinito el valor 1, me va a dar infinito, que es exactamente lo que significa esto. O sea, que la función va a ser infinita si es que el valor de K es exactamente igual a 2π m partido por A, o va a ser 0 en cualquiera de los otros casos, ¿ya? Entonces, la transformada de Fourier de la peineta de Dirac es sencillamente la expresión que tengo aquí, ¿cierto? Salvo este módulo que está aquí, que tiene que ver con ese 2π que está ahí, ¿cierto? Y con de alguna manera con las dimensiones que tiene esto, ¿cierto? Y esto aquí ajusta las dimensiones de la transformada o sea, de las funciones delta, esencialmente, ¿ya? Perfecto, esa era es lo que habíamos, esto ya lo habíamos visto, digamos, ¿cierto? La única diferencia es que el signo el signo que había escogido para hacer estas definiciones genéricas no era el correcto, hay que escoger el signo más acá, ¿no? No tengo claro cómo está en el libro, digamos, si es que está todo con signo más o con menos, pero sí, es algo que puedo verificar por ustedes mismos, ¿no? Entonces, esta es la definición adjunta. Este recordar es que la transformada de Fourier de una función x, que es igual a f de k, ¿cierto? Esa f de k es igual a esto con este signo definido positivo. Acá no tiene ningún 2π, así que la transformada inversa, o sea, cuando yo quiero escribir aquí aquí hay un montón de cosas que están faltando. Ahí sí falta un signo menos, digamos, ¿cierto? F de K, ya, este de aquí está súper lamentable, esta cosa corregida, porque aquí le falta un signo menos, le falta un paréntesis, eh, el, el, y uno de estos tiene que ser un ya. Quedo en el compromiso de cambiar esto. Esta expresión de aquí no está correcta. Creo que cuando la traspasé para acá, borré algunas cosas que tenía escrita con el lápiz electrónico encima. Ya, supongo que esta de aquí está correcta, digamos, ¿cierto?
puede que eso no está correcto, pero esto sí. Tengo la integral de dk de esto de aquí. ¿Qué es lo que es esto de aquí? Esto de aquí es esa misma expresión que tengo arriba. O sea, f de k es esto. Estoy escribiendo la inversa nomás, digamos, ¿cierto? F de k es esta expresión que tengo acá. ¿Y cómo escribo f de x? F de x' sería acá, lo escribo como f de x'. Da lo mismo cómo le llame a la variable, ¿cierto? Es esta la definición de la transformada inversa, 1 partido por 2pi, la integral con respecto a dk. Y tengo que poner acá todo esta expresión, ¿cierto? Que es sencillamente igual a f de k. O sea, tengo f de k multiplicado por un dk, pero ahora le cambio el signo, le pongo menos i k x'. Olvídense de esa expresión de ahí, esa está incorrecta, pero esta está bien, ¿ya? Entonces, el f de x' se escribe de esta forma, ¿cierto? Y ahí, de esta manera, puedo reconocer por la forma en que la forma funcional de esta expresión, que, a ver, lo único que he hecho acá es invertir, ¿cierto?, las integrales con respecto a de x con respecto a las de k que tengo puesta en esta cosa de aquí, ¿cierto? Lo cual es absolutamente legítimo porque siempre estoy integrando respecto a x y puedo meter esta integral dentro de k porque está aquí la función k. ¿Y qué es lo que reconozco? Reconozco que este término de aquí, 1 partido por 2pi, por la integral de elevado a k, x menos x', es la función delta de x menos x', que es lo que necesito para que esta cosa sea igual a f de x'. ¿Ya? Entonces, esta es la transformada, la expresión 1 es la transformada correcta de Fourier de la función f de x, y la función f de x' sería la transformada inversa, donde podemos reconocer en base a que esto tiene que cumplirse para que esta sea f de x', esta es la expresión que uno obtiene para la función delta cuando esta es una función continua, que es prácticamente equivalente a lo que vimos acá, digamos, ¿cierto? Cuando la función delta, esta, es infinita, es solamente cuando se trata de un vector de la red recíproca, ¿no? Ya, esto se puede generalizar a d dimensiones. Supongo que hasta aquí también llegamos, porque también lo tengo como algo que hice la clase anterior. Entonces tengo que déjenme ver. Ok. Entonces, lo que tengo aquí es la función, una función, a ver, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Ya, ρ de R es la función densidad en el espacio real. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que es una función delta, ¿cierto?, en cada punto del espacio real. Y si hago eso, en el fondo, la función delta en el espacio real es una función delta ahora que tiene, es un delta cubo, si es que en el espacio real. Aquí estoy hablando de d dimensiones, y delta es 3 en el espacio, así que aquí uno podría 2pi delta al cubo dividido por el volumen en el espacio real. Y esta suma es una suma que hago sobre todo el espacio recíproco, que es lo mismo que tenía antes, ¿cierto? Cuando yo hago la transformada de Fourier en el espacio, tengo esta densidad, ¿cómo la escribo? La escribo como una suma de funciones delta en el espacio, delta cubos, ¿cierto?, en el espacio real, donde es R menos R grande, donde R grande son todos los puntos de la red real, ¿cierto? Y cuando hago la transformada de Fourier de esa expresión, lo que obtengo es esto. O sea, obtengo la suma de L o IKR, y esta cosa de aquí es de la misma manera, uno la puede expresar de esta forma, que uno tiene el 2pi, antes lo tenía 2pi partido por a, ahora tengo 2pi partido por a al cubo, digamos, ¿cierto? Tengo al cubo aquí y al cubo acá de la función delta 3 de k menos g, ¿cierto? O sea, esto de aquí es divergente solamente si es que el vector k corresponde a un vector de la red recíproca.
Bueno, aquí está lo mismo que les dije antes, o sea, que uno suma todas estas flechas que van en todas las direcciones, si es que K no es igual a G, y si es que K es igual a G, ¡pum!, da infinito inmediatamente, ¿cierto? Bien. Supongamos adicional, y esto supongo que comienza a ser la parte nueva de la clase de hoy. Supongamos que yo quiero calcular la transformada Fourier, pero de una función distinta, con la gracia que esta función distinta tiene la periodicidad de la red real. ¿Ya? Antes lo único que estaba transformando era la densidad. Obviamente la densidad tiene la periodicidad de la red real, ¿cierto? Pero ahora no, quiero una función arbitraria, porque alguna cosa que podría ser no arbitraria, ¿cierto? Podría ser la densidad de carga. Porque la densidad de carga yo esperaría que supongamos que tengo una red real, entonces los electrones se distribuyen, esperaría que si la cosa, la estructura es periódica, la estructura electrónica también es periódica, con la misma periodicidad de la red real, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, querer hacer la transformada de Fourier de la red real de esa manera, ¿cierto? De la densidad de carga. Entonces, es poco feliz que yo haya escogido ρ como la función. Tal vez debería haber escogido otro valor, un Q o un P o algo así, ¿cierto? Porque el ρ era la densidad, ¿no? Entonces, yo sé que ρ es de esta manera, o sea, porque es periódica, ¿cierto? Pero ahora queremos calcular cualquiera función, ¿cierto? Entonces, el ρ de K se escribe de esa manera, con la gracia de que esta función de aquí es periódica. Piensen ahora que esto es la densidad electrónica, ¿cierto? La densidad electrónica no es puntúa en el lugar donde está el núcleo atómico, sino que es una cuestión que tiene una función de onda que se esparce a través del espacio, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, esta es la restricción, esto es lo que quiero calcular, ¿cierto? Quiero calcular la transformada de Fourier sencillamente de esa. Y ojo que no le pongo nada acá adelante, así que todos los 2pi y el volumen se van a la definición de la transformada inversa cuando yo quiero volver a los espacios, ¿cierto? Ya. Tengo esa libertad. Entonces, el ρ de K lo puedo escribir de esta manera, digamos, ¿cierto? Lo puedo escribir como... Y lo único que cambio es que... ¿Qué es lo que cambié aquí? El R, ¿sí? El vector R que es el que estoy integrando. ¿Dónde tengo el R? No tengo la definición del R tampoco, digamos, ¿cierto? Claro. El R, este vector R, mi disculpa, lo escribo como X, como un vector X, más R. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy diciendo ahí? Lo que quiero hacer es hacer esta integral en todo el espacio como, porque esta integral que estoy haciendo aquí es sobre todos los puntos de la red recíproca, perdón, de la red real, ¿cierto? Porque es una integral sobre R, sobre todo el espacio. Pero lo que quiero hacer es integrar en el volumen de cada una de las celdas unitarias y la integral sobre todo el espacio, hacerla como una suma sobre todas las celdas. Entonces, quiero diferenciar este R, lo voy a escribir como un R grande, más un X, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero hacer, digamos, ¿cierto? Pero como ahora lo tengo que sumar sobre todas las celdas, bueno, esta es la forma mía de cambiar esa integral, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de hacerlo de esta forma? La gracia de hacerlo de esta forma es que, primero que nada, este e elevado a IKR, ¿cierto? Es una constante, porque esta integral que tengo aquí, si ustedes miran bien, esta es una integral que está hecha sobre el espacio, sobre D3R. Ese D3R, cuando yo hago la integral sobre cada una de las celdas, pasa a ser un D3X, ¿cierto? Que es esa cosa que tengo ahí, o DDX, digamos, ¿cierto? Así que me quiero poner bien... Acá lo tengo puesto, digamos. Claro, es esa integral respecto de este diferencial.
Pero entonces, este cambio la integral sobre todo el espacio a una integral sobre X, sobre la celda, y sumo sobre todos los R. Absolutamente legítimo porque toda esta estructura es periódica. ¿Cómo es periódica? Porque esa fue mi condición inicial. Mi condición inicial es que decir que esto que tengo acá, que ρ de R más R es igual a ρ de R. Puedo usar esa propiedad en este caso y decir que ρ de X más R va a ser igual a ρ de X. Entonces tengo esta integral que me va quedando, ¿cierto? El e elevado a I KR sale fuera de la integral porque es una constante, ¿cierto? La fase esta de aquí es una constante y ahora el ρ de K me queda esta parte de acá, digamos, ¿cierto? Que es una integral legítima que está hecha sobre una de las celdas unitarias, digamos, ¿cierto? Donde el ρ de X es la densidad en esa celda, el IKX, esta es la transformada de Fourier de la celda, de la propiedad ρ de X en esta celda. Esto de aquí es lo que yo defino como S de K, y lo saco para afuera acá. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda la suma en R de E elevado a I KR. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, eso es sencillamente 2pi elevado al cubo dividido por el volumen de la celda unitaria multiplicada por la suma de delta cubo de K menos G, digamos, ¿cierto? Esta cosa de aquí, el E elevado a I KR, esta cosa de aquí es cero absolutamente si es que el K no es distinto de G. ¿Ya? Ups. ¿Ya? Entonces, lo siento, Ingrid, no te había visto en un buen rato, digamos, ¿ya? Entonces, nada, o sea, esta expresión que tengo ahora la puedo escribir de esta manera, o sea, la transformada de una función periódica, la transformada de Fourier de una función periódica, tiene una cosa que se llama el factor de estructura, que es la transformada de Fourier, pero en una sección del espacio nomás. La transformada de Fourier generalmente está definida hasta infinito, ¿cierto? Entre menos infinito y más infinito. Así que es ilegítimo decir que esta es la transformada de Fourier, pero es la misma expresión de la transformada de Fourier, pero calculada sobre un volumen finito. Eso es todo lo que hace ese factor de estructura. Y el resto es este factor de peso que lo da cada una de las funciones delta en el espacio. Esta es una expresión súper importante de tener en mente, porque tiene mucho que ver con todos los problemas no problemas, con las interpretaciones experimentales de los resultados de difracción que uno comienza a ver después, digamos, ¿cierto? La transformada de Fourier tiene que ver con cosas de difracción. Entonces, esto de aquí es algo que hay que tener en mente, ¿cierto? Vimos, entonces, dos cosas que son importantes. La transformada de Fourier de la función delta, esta de aquí, ¿cierto? La transformada de Fourier de la función delta es otra función delta en el espacio K. Y ahora, si yo hago la transformada de Fourier de una función periódica en el espacio, periódica, ¿qué es lo que significa periódica? Significa que ρ de R es igual a ρ de R más R. El resultado de eso es esta expresión que tengo acá. La transformada de Fourier es un factor que se llama el factor de estructura, que es la integral con una expresión como la transformada de Fourier sobre una celda unitaria multiplicado por el mismo factor de antes. O sea, le pone un peso a la densidad. Porque esto de aquí es la densidad, ¿cierto? Y la densidad multiplicada por un peso, ese peso es el valor de lo que vale la integral solamente en una celda unitaria. O sea, la transformada de Fourier legítimamente lo que hace es tome algo que puede calcular en una celda unitaria y a esa cosa multiplíquela por la transformada de Fourier de la densidad. Esto de aquí es la transformada de Fourier de la densidad y esto es la transformada de Fourier en una celda unitaria. O sea, en vez de sumarlas se multiplican las dos cosas, ¿cierto? Y eso es lo que nos da la transformada de Fourier total, ¿cierto? En el caso de funciones que sean periódicas en el espacio real, ¿ya? Tengo claro que esto hay que dar una vuelta y meterle los lápices y calcular cada una de las cosas. Aquí tengo, mira, le había hecho todo el resumen, digamos. Bueno, esto parece que lo hice antes, entonces por eso tiene un 1 acá, digamos. Entonces, en una dimensión, esta es la transformada este es
en el espacio real, puedo representar una red real como una función de la densidad en el espacio, representada de esta manera como una suma de funciones delta, que cuando calculo la transformada de Fourier también me da una suma de funciones delta en el espacio recíproco, ¿ya? Entonces, en el espacio tridimensional puedo hacer lo mismo. Estas de aquí serían los puntos de la red real que ponen un punto, una partícula de masa unitaria, en este caso, ¿cierto?, en cada posición R del espacio, y la transformada de Fourier correspondiente es una transformada donde, ¿qué es lo que involucra esto? Estos son los vectores de la red recíproca. Este es el vector de la red recíproca en una dimensión, este es el vector de la red recíproca en 3 dimensiones, en este caso, tal cual como está escrito ahí. Y cuando Q de, mira, aquí me puse más astuto, cuando Q de R es una función con la periodicidad de la red, ¿cierto? Este Q podría ser la densidad electrónica, por ejemplo, la transformada de Fourier de esa expresión Q de K se puede escribir de esta manera, donde aparece aquí el factor de estructura, y acá obtengo la misma función de la red, ¿cómo se llama? La misma expresión de la densidad de la transformada de Fourier de la red real, que es en el fondo una red en el espacio recíproco. Esa es un poco la definición. Cuando ustedes lean el libro, esta expresión está equivocada, no tiene el volumen de la celda puesta ahí, digamos. Esta parte de aquí no la pusieron, digamos, ¿cierto? Así que para que tengan esa cautela, digamos, sí, sí. No todos los libros son perfectos, ¿ya? Otra forma de entender la red recíproca es a través de familias de planos de la red, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Nosotros vimos dos maneras, en el fondo, esta sería la tercera, ¿cierto? La primera manera es esta. O sea, tengo esta la definición de la red real, encuentro estos vectores de la red recíproca que cumplen con que e elevado a g, y g.r es igual a 1, entonces todos estos g constituyen una red, y para que eso pase, estos g los puedo escribir como de esta manera. Los a son los vectores de la celda unitaria, que no necesariamente en el espacio real no necesariamente tiene que ser una celda primitiva, podría ser una celda no primitiva, ¿cierto? Y los vectores G correspondientes son los que tengo escritos de esta forma. Esa es una manera. La segunda manera es lo que acabamos de ver, ¿cierto? O lo que ya habíamos visto y repasamos, que es esta expresión que finalmente yo puedo encontrar que interpreto que la transformada de la red real es la red recíproca, y la puedo representar de esta manera, digamos, ¿cierto? Como estas funciones delta en el espacio free. Entonces tengo estas funciones de punto. Y esta de aquí sería la transformada de cualquier función que cumple con ser periódica. Y luego después tengo otra forma, o sea, mi tercera forma alternativa de entender la red recíproca, que es a través de una familia de planos de la red, ¿ya? Entonces, se define un plano de la red con un plano que contiene 3 puntos que no son colineales. Bueno, obviamente, si son colineales no tiene ninguna gracia, porque uno podría, no sé, infinitos planos pasar por ahí, digamos, ¿cierto? Entonces no tiene ninguna definición si que son colineales. Si que son colineales. Si es que no son colineales, ese que contiene al menos 3 puntos va a contener un número infinito de puntos de la red, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Bueno, porque si es una red y se produce una coincidencia en algún lugar del espacio físico, esa coincidencia se va a repetir en el otro por la periodicidad que está pasando, ¿ya? Entonces, o sea, si contiene 3 puntos, contiene un número infinito de puntos, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro en esta cosa. Entonces, una familia de planos de la red se define como un conjunto de planos de la red X espaciado. Esta es la palabra clave aquí. Ups, no quería hacer eso. X espaciado, que están a la misma distancia y que en conjunto contienen a todos los puntos de la red.
¿ya? Entonces, esa es una familia de planos, porque una cosa es un plano de la red, que es lo que acabo de definir ahí, uno que contiene 3 puntos, un plano de la red, ¿ya? Ahora, una familia de planos de la red son todos esos planos de la red. Este es un conjunto infinito de planos, ¿cierto? Es un conjunto infinito, que la gracia es que estos planos están X espaciados, ¿cierto? En una dirección. En conjunto ellos contienen todos los puntos de la red. No se van a saltar ninguno, ¿ya? ¿Okay? Esa es la definición. Son definiciones, esta no hay, qué sé yo, no se puede argumentar, hay que tratar de entenderlas, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos familias de planos de la red. Esos son los planos 1, 1, 0. En el caso esta es la red cúbica, ¿cierto? Ustedes se imaginan el cubo, acá tengo el cubo, y el plano 1, 1, 0 es el plano que corta, ahí está, pues, esta diagonal que corta, este punto pertenece, ese punto pertenece, ese y ese es el plano 1, 1, 0, ¿cierto? Es cero porque no tiene en esta dirección, que es la dirección que sale del plano de la figura, ¿cierto? Esta dirección no tiene componente el plano, ¿ya? En esa dirección. Entonces estos serían, y todo esto, como ustedes pueden ver en este caso particular, el espaciamiento entre planos es esta distancia que hay hacia allá, o sea, es como la mitad de la diagonal del cubo, ¿cierto? De la diagonal de la cara. O sea, la distancia entre planos sería, si este es A, la distancia entre planos sería A dividido por raíz de 2, digamos, ¿cierto? Porque esto es A raíz de 2 medios, esta distancia es A raíz de 2, y la mitad de la distancia es A raíz de 2 medios, y este pasa justo por la mitad de la cara, entonces esa sería la distancia entre la familia de planos. Hacer ese tipo ¿cómo se llama?, de análisis es algo que es relevante de tratar de familiarizarse con, o sea, manejarse con estos planos en el espacio. Estamos viendo simetría de cosas cúbicas y por lo tanto tenemos que aprender de direcciones en estos espacios, ¿ya? Otra familia de planos es la que está indicada en el lado, y todos están hechos para redes cúbicas, es que son esos que corresponden a la dirección 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1 significa que el plano es perpendicular a uno para acá, uno para allá y uno para arriba. O sea, es un vector que va justo por la diagonal del cubo. Entonces, este plano se le llama 1, 1, 1 porque la dirección de este plano es perpendicular a esa dirección. Nótese que acá, esta es la dirección 1, esta es la dirección 1, este es, qué sé yo, este es X, este es Y, y Z sale del plano, ¿cierto? Entonces sería 1, 1, 0, y es perpendicular, o sea, es la dirección es la línea que une este átomo con ese átomo que tengo acá, ¿cierto? Esa es la dirección, y esa es la dirección que se llama 1, 1, 0. Legítimamente uno debería dividir por raíz de 2, digamos, ¿cierto? Para que sea una dirección unitaria. Y lo mismo acá, debería estar dividida por raíz de 3 para que sea un vector unitario que indique la dirección de los planos. Lo convencional es definirlas de esta manera, digamos, ¿cierto? Las direcciones se definen de esa forma en general, sin las normalizaciones, digamos, ¿ya? Entonces, normales a esta, y ustedes dense cuenta que este intersecta este átomo y este átomo, y en el fondo la dirección normal es la que va desde este átomo en particular a ese átomo que está ahí, que es el que está opuesto en el cubo, ¿ya? Y por eso se llama la familia de planos 1, 1, 1, y es una familia de planos porque todos los átomos de la red están contenidos en esa. Lo mismo sucede acá, esta es la más sencilla, digamos, deberíamos haber partido por ahí, ¿cierto? La 0, 1, 0. La dirección X es esa, la dirección Y es la hacia arriba, ¿cierto? Entonces, todos tienen la misma dirección, y entonces los planos son normales a la dirección Y, ¿ya? Y son esos, ¿ya? Y además están adecuadamente X espaciados, y todos estos de aquí son familias de planos de la red, ¿ya? Entonces, para hacerlo más redundante todavía, la familia de planos de la red son perpendiculares a las direcciones definidas por los vectores de la red recíproca.
Eso es interesante. Existe una correspondencia 1-1 entre familias de planos y vectores de la red recíproca. Esto de aquí es como que habría que demostrarlo, habría que tratar de probarlo, y es lo que vamos a tratar de hacer más abajo, ¿cierto? El espaciamiento entre los planos los planos de red de una familia es D partido es igual a 2pi partido por G mínimo, ¿ya? Donde G mínimo es el vector que tiene el mínimo largo en una dirección en particular, ¿ya? Y cuando digo en una dirección puede ser más o menos la misma dirección, porque es irrelevante, porque los planos van así o van así, poco importa, digamos, ¿cierto? Entonces, podría en vez de dirección decir orientación aquí, pero bueno, es un detalle, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos piensen en un minuto que G es un vector arbitrario, ¿no? No es un vector de esto, nosotros le debemos estar llamando G a los vectores de la red de recíproca todo el rato, digamos, pero piense que es un vector arbitrario, y ahora me voy a geometría en 3 dimensiones, y lo que les digo es que G.R es una constante. Cuando yo digo que G.R es una constante, eso de ahí define un plano. ¿Qué plano? Un plano perpendicular a G. Ese es el plano que está definido, ¿cierto? Ese plano perpendicular a G, si estos puntos que cumplen con esto sean constantes, significa que G.R es constante, que es lo que tengo acá. Entonces, esto de aquí es una rendición bidimensional, pero ustedes pueden imaginarse que esta línea de aquí corresponde realmente a un plano en 3 dimensiones, y el vector G.R siempre va a dar un largo que es G por R por el coseno de teta, que está fijo, digamos, ¿cierto? Esa es la gracia de la definición del producto punto. Esta forma de definir el producto punto me determina un plano, ¿no? Matemáticas no sé cuál, digamos, ustedes me dirán. Ya, eso es. Entonces, la dirección normal a un plano se define sencillamente por este vectorcito, ¿ya? Ahora introduzco la cosa adicional, de que G sea un vector de la red recíproca. O sea, si G es un vector de la red recíproca, podemos escoger la siguiente condición, ¿cierto? Que G.R, donde R es un vector, cualquier vector en el espacio, sea igual a 2mpi, ¿ya? O sea, si eso se cumple, que G.R, donde R es todavía no estoy diciendo que sea R de aquí es distinto del R mayúscula, es un R minúscula en este minuto, pero esto de aquí es solamente la forma de definir los planos. Si defino esto como el plano, si defino, esta es la condición del plano, ¿cuál es esta cosa de aquí? Le defino la constante, ¿cierto? G.R igual a 2mpi, y ahora digo, G son vectores de la red recíproca. Sabemos entonces que G elevado a I.2R, G a G.R, que estas dos cosas con vectores, ¿cierto? Va a ser igual a 1. Y además sabemos que si este R, si los G corresponden a vectores de la red recíproca, los R, que podrían ser cualquiera, pero en particular los R mayúscula, si estos son vectores de la red recíproca, cualquier R mayúscula va a hacer que esto cosa sea igual a 1. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que todos los planos, todos los átomos que cumplan con esa condición van a pertenecer a la red recíproca, y por lo tanto van a ser una familia de planos, ¿ya? O sea, si yo le pongo acá el R, esa es la definición de la red recíproca, digamos, ¿cierto? Y si digo esto es un vector de la red recíproca, todos los puntos, o sea, a ver, déjenme retrotraer, digamos. Este de aquí es la definición de un plano, ¿cierto? Este punto de aquí que estoy indicando con la cosa roja es un punto R minúscula que pertenece a ese plano. Pero en particular, ¿qué es lo que sucede además?
todos estos puntos, los puntos negros, digamos, que es donde están los átomos, esos sí pertenecen a la red recíproca. O sea, un plano puede contener una serie de puntos discretos, que son los que a mí me interesa definirle, y puede tener puntos entre paréntesis adicionales que están entre medio acá, ¿cierto? O sea, por eso la diferencia entre los R grandes y los R chicos, ¿ya? En esta serie de definiciones, ¿ya? Entonces, ya. Y la ecuación 1 define la familia de planos perpendiculares a G. No todos los planos necesariamente contienen un punto de la red. ¿Ya? Esto de aquí es relevante, ¿cierto? Porque me voy acá nuevamente a mi monito, yo podría tener un plano, que corta exactamente en la dirección que estoy dibujando, ¿cierto? El puntero, ¿cierto? Con el láser. Ese plano no contiene ningún punto de la red, pero igual es perpendicular a ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso la razón de que se define un plano de la red que contenga este punto, que contenga al menos 3 puntos que no sean colineales, ya, listo, eso definí. Que sean equidistantes también. Este de aquí también es un plano que es perpendicular a los, o sea, perdón, que es paralelo a los anteriores y podría corresponder a la definición de un plano de la red, pero no cumple con todas las condiciones porque no contiene ningún punto de la red, ¿ya? Entonces, y es importante la materia del espaciamiento, ¿cierto? El espaciamiento entre los planos de la red tiene que ser un G mínimo, porque si el G es más grande, esas cosas podría ser que no contuvieran a todos los puntos de la red, ¿ya? Entonces, si G es un vector de la red recíproca en la expresión anterior, escogemos G porque se cumple esta condición, sabemos que esto es cierto, y esta es una familia de planos, ¿cierto? Porque siempre va a contener todos los puntos R cumplen con eso, si es que G corresponde a la red recíproca. Entonces la ecuación de 1, que es esa que está ahí, define una familia de planos perpendiculares a G. Lo que les dije antes, no todos los planos perpendiculares contienen un punto en la red, ¿cierto? Entonces no necesariamente es una familia de la red, son solo una familia de planos paralelos, ¿ok? Entonces, ahora quiero definir los planos que constituyen una familia. Para que constituyan una familia, este G de aquí tiene que ser el G mínimo, ¿ya? Miremos esto, el espaciamiento entre los planos definidos en 1. Este es el desplazamiento entre los planos definidos. Esta es la definición 1, y tengo el espaciamiento entre planos que sencillamente les dije que era 2pi partido por G. ¿Cómo veo eso? De la siguiente manera, la distancia de este punto al plano, a este plano particular, que es el que se define por 2pi partido por m, esa distancia es el producto punto de este vector que pertenece al plano multiplicado por este vector que determina la dirección normal del plano, ¿no? El g.r me va a dar ese d. Entonces, ese d, de acuerdo a esta definición, ese g.r va a dar el d. El primer caso, digamos, ¿cierto? El caso más largo va a ser 2pi 2mpi más 1, ¿cierto? Porque ese es el que va a estar el más distante, va a ser 2m más 1pi, y lo escribo de esa manera, ¿ya? Que lo que dije yo, dije el de prima, este de aquí, es 2m más 1pi. Y el d, este de aquí, es 2pi, 2mpi partido por g', ¿cierto? Esa es lo que... ¿Por qué? ¿De dónde aparece que esa distancia d tiene que ver con eso? El g tiene un largo, ¿cierto? Y el g.r es esta distancia d que tengo acá, es igual al producto punto de esto por esto dividido por en el fondo, que es lo que tengo qué es lo que pongo acá. El vector g dividido por el módulo de g es un vector unitario en esa dirección, ¿no? Y entonces lo tengo bien, el vector unitario en esa dirección, y tengo que además multiplicarlo por el largo d que corresponde. O sea, el d es
es proporcional al g.r, y si lo divido por el vector, por el módulo del g, me va a dar el largo precisamente que hay desde el origen a ese punto, y haciendo la diferencia entre el d' y el d, lo que obtengo que es 2pi partido por g es la distancia que hay entre planos, ¿ya? O sea, cuando agrego un 1 acá, me desplazo al plano siguiente, paralelo al que tenía anteriormente, ¿ya? Esa es toda la clave. Y sin duda puede haber dos vectores G de la red recíproca que apunten en la misma dirección. Supongamos que un G sea igual al doble del otro G. Si un vector G es igual al doble del otro G, significa que en el primer caso voy a tener esta distancia entre planos, y en el segundo caso voy a tener la mitad entre la distancia entre planos, ¿cierto? Si yo duplico esto al doble, porque G es un vector de la red recíproca, y después cojo otro, y ese otro es igual a este, pero el doble del tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace eso? Me hace que la distancia entre planos sea la mitad, o sea que en vez de tener este plano y este plano, voy a tener un plano metido acá al medio también, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que cuando hago eso en una situación como la que tengo aquí, en estos monitos, por ejemplo en esta, si yo le pongo un plano acá al medio, ese plano no va a contener ningún, o sea, va a ser paralelo, va a ser perpendicular a una distancia, pero ese corresponde a un plano más grande, digamos, a un vector G más grande, y podrían haber infinitos números de planos que estuvieran aquí, y ninguno contendría ningún plano de red. Entonces, por eso lo que tengo que tomar es el G mínimo. El G mínimo es la máxima distancia entre planos, ¿cierto? En el espacio real. Acuérdense que si esto es mínimo, esa es la máxima distancia. Cuando escojo la máxima distancia posible para los vectores en una dirección, esa es la que me conviene para hacer que este conjunto de planos sea una familia, ¿ya? La máxima distancia corresponde al G mínimo. Ese era el argumento. Entonces, se supone que lo que yo acabo de hacer aquí es una suerte de demostración, media complicada la demostración, pero verifiquen que no he usado argumentos circulares. El único ingrediente que hay aquí es que uno, para encontrar la distancia de un punto, desde un punto cualquiera, arbitrario, desde un origen a un plano, lo que tengo que tomar es la distancia perpendicular, y esa está dada por el producto punto entre los dos, ¿cierto? Entre cualquier vector del plano y el vector que es perpendicular al plano. Cuando hago eso, encuentro finalmente la distancia, y esta es la forma de encontrarla. Y después tengo que, de esto, para que sea una familia de planos, tengo que eliminar los que no contienen ningún vector de la red. Son planos perpendiculares al vector G, pero no contienen puntos de red, ¿ya? Solamente contienen puntos de red cuando el G es el G mínimo, y por lo tanto esta es la máxima distancia que puedo encontrar entre planos en una dirección. Ya. Ya. Y esta sería como la cuarta forma ¿Me alcanza el tiempo, no? Sí, tengo 10 minutos todavía. Esta sería como la cuarta forma de entender los vectores primitivos de una red, ¿cierto? Esta es la red real, nuevamente, donde estos son... no necesariamente son vectores primitivos. Esto de aquí, esto no está bien. Porque primitivos son los que forman parte de la celda primitiva, podría ser una celda convencional, o sea, los vectores de la red, no necesariamente primitivos, debería decir aquí, se pueden escribir de esta manera, ¿no? En el espacio real se puede escoger esta base, ¿cierto? Que es la que... aquí dice, primitiva o no, ¿cierto? La base esta podría ser la base primitiva o no, ¿ya? Eso está mal, son los vectores unitarios de la red, ¿eh? Cambiemos la palabra primitivo en esta frase por unitario, y en general estos podrían ser los vectores primitivos o no. La diferencia entre primitivo o no primitivo tiene que ver con que la celda unitaria que está representada por esos vectores contiene solamente un átomo en la red, y podría ser que en general no contengan eso. Y ese es el caso particular de las estructuras que son cúbicas.
Porque el único caso donde esta cosa funciona bien es en la cúbica simple. Sin embargo, si uno pasa a la BCC o a la FCC, la celda unitaria es una cuestión exótica porque los vectores comienzan a tener ángulos raros entre ellos. Y yo no quiero trabajar con ángulos raros, quiero trabajar con ángulos ortogonales, y escojo trabajar con la cúbica y una base, ¿cierto? Eso es lo que hago. Y por lo tanto, los vectores que yo uso no son los primitivos, y por lo tanto, si no son los primitivos, es una celda convencional, y eso hace que algunos de los planos que yo considere que existen, no existen, ¿no? Y hay que tener ojo que hay una diferencia que es sutil, y hay que tratar de mantener esa en observación. Vamos a llegar a eso, así que no se preocupen. Bien, bien. Ya. Entonces tengo este conjunto de vectores que representan la celda primitiva o no primitiva, ¿cierto? Y los B sub I son los vectores en el espacio recíproco que cumplen con esta condición. Entonces ahora puedo notar que los vectores G de la red recíproca los puedo anotar de esta manera, donde H, K y L son los números enteros que multiplican a los vectores de la red recíproca para dar origen a todos ellos, y tal cual como en el espacio real, los V y W dan origen a los vectores de toda la red real de esta manera. Entonces, H, U, K, B y L, W son todos números enteros, ¿cierto? Bueno, aquí una cosa de notación, cuando uno quiere cambiar una de las direcciones, por ejemplo, como esta de acá, la 1 menos 1, 0 ¿cómo se llama? Tipifica de esta manera, 1, 1 barra 0, digamos, ¿cierto? Esta es la forma de anotarla, o sea, el signo menos se le pone arriba como un sombrero, y eso significa que es una dirección, un número negativo, ¿no? Entonces, si los A sub I son primitivos y los B sub I están en el espacio recíproco, si ambos son primitivos, todos lo son, ¿cierto? Y H, K y L representan un punto de red en el espacio recíproco, ¿ya? No hay problema. Entonces, una familia de planos está representada por un vector de la red recíproca más corto en una dirección dada, ¿cierto? Porque si escojo una dirección, el vector más corto, ese me va a dar origen a la familia de planos paralelos, que de acuerdo a lo que vimos antes, o sea, no hemos cambiado nada, ¿cierto? Ello implica que H, K y L no tienen un divisor común, ¿ya? O sea, por ejemplo, este de aquí, 1, 1, 1 y 2, 2, 2, estos tienen un divisor común, digamos, ¿cierto? Puedo dividir todo esto por 2 y obtener este. Entonces, una vez porque cada una de las direcciones establece, o sea, si yo me voy en una dirección, podría tener en esa dirección más de un punto G que pertenezca a la red. Entonces, eso significa que yo puedo llegar a ese punto G del punto G, del vector G original, multiplicando por un escalar. Entonces, por eso digo que no tienen ningún divisor común, significa que no puedo hacer esto, digamos, ¿cierto? Bueno, eso es lo que constituye una familia de planos de la red, ¿ya? H, K y L no representan al G más corto en esta dirección, van a existir, si el H, K y L no representan al G más corto, que sería en este caso el 1, 1, 1, ¿cierto? Van a existir planos que no contienen puntos de la red en esa familia. Este de aquí, si es una red cúbica, este de aquí no contiene ningún punto de la red, ¿ya? Los planos 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque es lo que les dije antes, ese es un plano que está entre medio de los dos planos 1, 1, 1, porque la distancia se va a achicar en esa dirección, cuanto más a la mitad. Y ese plano que dibujo en la dirección 1, 1, 1, vámonos todo para atrás, digamos, porque tenía, aquí está, ¿cierto? El plano 2, 2, 2 es el plano que va a pasar justo entre medio de este plano y ese plano, ¿cierto? Y ese no va a contener a ningún punto de la red. Eso es lo que va a suceder. Por eso el G mínimo es tan relevante en esta... esto tienen que leerlo, ¿eh? Porque la verdad es que tiene como bastantes definiciones, ¿ya? En todo caso, la expresión razonable es lo que uno tiene que mantener en la mente,
es que los puntos de la red recíproca representan planos en el espacio real. Esos planos en el espacio real contienen puntos de la red real, ¿verdad? Y si la distancia entre planos es tal que está 2π partido por g mínimo en una dirección, esos puntos constituyen una familia, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje de la clase de hoy. Lo he repetido varias veces porque pienso que esto es como difícil de entender a ciencia cierta, digamos, ¿no? Ya, entonces, aquí tengo un ejemplo, digamos, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que dije aquí? Esto es súper relevante. Esto es lo que les dije antes. Ya, esto es súper relevante. Para las redes cúbicas es convencional elegir los A sub I como los lados del cubo, no hay problema. Pero para 3 redes cúbicas, esta y esta descripción no necesariamente es una base, solamente es una base para la red cúbica simple, ¿ya? Eso es lo que dice ahí, ¿ya? Para la red DCC y la FCC, que son las que vamos a ver, o sea, no me voy a meter con redes de base hexagonal y cosas por el estilo, esas ustedes las pueden aprender después solitos, digamos, ¿cierto? No las vamos a ver en este curso, yo me interesa que ustedes manejen bien la BCC, la FCC y la cúbica, simple. Esas son las que son, van a ser materia de exámenes, digamos, ¿cierto? De prueba, ¿ya? Entonces, para la red BCC, en vez de ser el plano 100, el representativo de una familia de planos es el 200. Ya que cuando la familia de planos es el 200, todos están los átomos están incluidos. Si yo escojo la 100, pierdo el átomo central, porque dense cuenta qué es lo que estoy haciendo. Estoy representando la red BCC, que es esta que tengo acá, ¿cierto? Tengo cúbica centrada en el cuerpo, se llama esa, es el Body Center Cubic. Entonces, esta es la familia de planos 100, que es perfectamente una familia de planos para la red cúbica, pero para la red esta estoy usando la misma familia de planos, ¿cierto? Porque estoy usando la misma celda unitaria como una base. Pero si escojo los planos de la misma manera, solamente dejo este tipo afuera. Y para no hacer eso tengo que realmente preocuparme de ponerlo afuera y escojo la familia de planos 0200, ¿cierto? En vez de la 0100, pongo la 020. ¿Por qué? Porque esa AS tiene un plano que pasa por el medio. Eso no pasa en esta familia de aquí, porque en esta familia de aquí yo incluyo ese punto del medio en los planos, en la familia 110. ¿Ya? ¿Y qué pasaba en el caso de que la cúbica? Bueno, no importa, la cúbica, el plano igual pasa por el mismo lugar, aunque haya o no haya un átomo en ese lugar, ¿ya? Pero eso no es cierto en el caso del BCC, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿cierto? En estas definiciones. Esto de aquí todavía va a ser medio confuso, digamos, de por qué estas razones de sutileza y por qué estoy insistiendo tanto en esto, porque lo que vamos a ver después es difracción. Y la difracción de esta red es distinta de la difracción de la red cúbica simple, ¿ya? Y esas diferencias que hay tienen que ver con cuáles son los planos que efectivamente contribuyen a una intensidad de difracción y cuáles no, ¿ya? Entonces, lo que necesito es tener todos los átomos, y para contabilizar todos los átomos como reflexiones de difracción, necesito tener estos puntos aquí. Esto de aquí, lo que estamos viendo ahora, es solamente la geometría de la difracción. Toda esta cosa que uno se pregunta, ¿por qué razón el profe está explicando tanta cuestión de geometría cuando en el fondo ya la leo y la entiendo, digamos, ¿cierto? Ya, eso sería fácil, sí. Y he gastado todo este tiempo porque esta es la base para entender la difracción. Y la difracción es una cuestión que es experimental, que ustedes tienen que entender. Esa es el meollo de esto, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la difracción de un sólido en este caso y en este caso? ¿Ya? Y por eso estas cosas de aquí, aparentemente esa es la última transparencia, sí. Ups. Ya. Era la última transparencia. Esa es la razón por la cual yo estoy insistiendo tanto en que entendamos esta cosa de los planos.
y la cosa de la geometría. Entonces, nuevamente, una suerte de resumen. Esto de aquí es lo que ustedes tienen que saber, y cuando esta distancia es el G mínimo, o sea, los vectores de la red recíproca determinan planos que contienen átomos. Entonces, esa es la forma alternativa de entender la red recíproca en este, y es una coincidencia súper positiva, digamos, ¿cierto? Y eso va a ser fundamental en entender la difracción. Eso, esa vendría siendo la clase de hoy. Como le dije a Kevin, voy a tratar de en el curso del día, digamos, ¿cierto? Tengo todas las tareas de ustedes ya corregidas, debería corregir los certámenes. Voy a publicar tanto la solución como entregarles las notas a la brevedad, cosa que tengan, no sé, un conjunto de evaluaciones de su progreso hasta la fecha. Respecto de las notas, yo les voy a entregar los puntos, no les voy a poner una nota en la prueba todavía, quiero ver cómo les ha ido y quiero saber o sea, yo creo que deberían haber alcanzado a ser parte importante de los problemas que les propuse, pero en el caso que no, veré si renormalizo después de alguna manera, digamos, ¿cierto? Queda pendiente la pregunta que les hice respecto de cómo prefieren que sea la modalidad de evaluación, para que hagamos algo que no viole en principio la normativa de la vicerrectoría respecto a este punto, pero estoy dispuesto a hacerla en línea y por último a asumir las consecuencias de hacer una desobediencia civil en el caso que ustedes quieran que la hagamos en línea, nomás tal cual como hicimos la evaluación anterior. Eso, así que ojalá que puedan contactarse entre ustedes y decirme algo. Si no, va a tener que ser como, no sé cómo, porque como yo no estoy en Chile, digamos, tampoco voy a viajar, y no quiero insistir, no, ni siquiera quiero pensar bueno, no tengo para qué viajar, puede alguien tomarme la prueba ya, digamos, ¿sí? Pero lo que no tienen que hacer es pensar que vamos a hacer el mismo esquema, o sea, a lo que a mí me interesa es que ustedes estén de acuerdo con la forma en que vamos a hacer la evaluación del final del curso. Eso es todo. O sea, no me refiero a la final del curso, la evaluación, la última prueba del curso, ¿cómo la vamos a tomar? Que la vicerrectoría dijo que había que tomarla de una manera y yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es un problema mío nomás, digamos. Así que ustedes tienen que estar de acuerdo de cómo vamos a hacer esa última evaluación. Ese es el punto. Estaban dando la opción de hacerla en marzo. ¿Qué? Yo soy flexible, digamos, si a ustedes les acomoda, si no quieren hacerla, digamos. Pero cualquier cambio que hagamos tienen que, de alguna forma, venir de ustedes. Ya, eso. Chicos, eso sería la clase de hoy. ¿Dónde está la grabación? No sé. Supongo que se acaba cuando la cierro. Aquí, stop.